Continúo con la serie. Hoy es el último ya mensaje de este libro de Filemón. Es el tema número 6, con esto finalizo. Y bueno, va a ser un tema con el que ya cerramos y concluimos esta serie. Hemos hablado del perdón durante 5 domingos, con este va a ser el sexto. Yo creo que ya nos quedó muy claro cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son los beneficios y el por qué no debemos retener el perdón hacia quienes nos lastiman o a quien nos ofende. Y el título de hoy es Entre misericordia y gracia. Entre misericordia y gracia. La semana pasada yo cerré el mensaje con el versículo 15 de Filemón. Dice: quizá se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, tanto para tu servicio como para el servicio de Dios. Es lo que Pablo señala sobre Onésimo. Y en resumen, este texto nos recuerda la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano explica este principio que Pablo está mencionando en el verso 15, el principio de amar a nuestro prójimo. Y si leemos Lucas 10, del 25 al 31, donde se encuentra la historia del buen samaritano, en esta historia Jesús insiste en que debemos amarnos y perdonarnos mutuamente. Y esta historia marca algo importante sin considerar nuestra posición económica, ni nuestra cultura, ni la clase social. El perdón y el amor es algo que se manifiesta indistintamente de lo que somos y quiénes somos. Y la historia dice que cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta aturdió en ese momento. ¿Quién es mi prójimo? Quizás ese judío esperaba que Jesús le respondiera: bueno, tu prójimo es tu mejor amigo judío. Tu prójimo es con quien tú te la llevas bien, quien te cae bien, quien es buena onda. Pero la respuesta de Jesús fue distinta de lo que aquel judío esperaba. La parábola no nos dice nada sobre el hombre que fue atacado, aunque los que estaban escuchando esta parábola eran hombres judíos y ellos habían supuesto que dicho hombre que fue asaltado y quedó moribundo en el camino, ellos dieron por hecho que era judío. Sin embargo, Jesús comienza a relatar sobre el sacerdote que pasa, el levita que va al pie del camino, que eran miembros del grupo religioso de Israel de aquella época, y Jesús marca que tanto el sacerdote como el levita pasaron del lado del hombre herido y no lo ayudaron, lo abandonaron. En la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Sin embargo, en la parábola, el samaritano que iba de camino fue quien mostró misericordia por aquel hombre que estaba herido y se compadeció de él y lo llevó a un lugar para que lo sanaran, y él mismo que hizo, pagó por todos sus gastos, cubrió todos los gastos. Entonces esta parábola resultó ser impactante para los judíos. ¿Cómo un samaritano pudo ser más compasivo y misericordioso que un sacerdote y un levita? Para ellos era algo inaudito. Sin embargo, el principio que Jesús está marcando es el mismo: amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Mire, la realidad del perdón es que a veces es difícil compadecerse de la gente que no conocemos o con la cual nos cuesta trabajo relacionarnos. Incluso es más difícil cuando somos odiados, o cuando hemos sufrido del rechazo o hemos sido amenazados por aquellos que estamos en condiciones de ayudar. Cuando no hay un corazón bondadoso y quien te menospreció está pasando por una necesidad, es ahí donde nosotros nos exaltamos y donde menospreciamos a aquel que nos hizo una ofensa. A eso nos lleva el orgullo. Sin embargo, la Biblia nos dice que si tu enemigo tiene hambre,
No les niegues un plato de comida, no se lo niegues. Y la Biblia es muy clara sobre el tema de cómo tratar a nuestros enemigos, es muy claro. Por ejemplo, Mateo 5:43 al 48, ya es textos que leímos también, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, Jesús está citando lo que se decía de acuerdo al Talmud o la tradición judía. Eso es lo que se decía. El verso 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Fíjense, hay una bondad de Dios cada mañana. Ese sol sale sobre buenos y malos y hace llover ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Es decir, ¿qué extraordinario hay en eso? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? Verso 48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús aquí en este pasaje recomienda a su audiencia amar a sus enemigos, usando el ejemplo de ¿quién? Usando el ejemplo de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios hacia malos y buenos? Dios hace salir el sol, un sol que beneficia tanto al malo como al bueno. Y también Dios permite la lluvia tanto para los campos de siembra de los justos y de los injustos. Y Él habla sobre ese amor incondicional que Dios tiene. Y la mayor demostración de amor incondicional es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, quien nos ama, fíjese, quien nos ama a pesar de nuestros pecados. Y permite que salga el sol a pesar de que somos malos también para nosotros. Y permite que haya lluvia que riegue nuestros campos fértiles a pesar de que somos injustos. Esa es la bondad de Dios que está mostrando aquí precisamente el libro de Mateo. Esa es la bondad que se manifiesta de Dios. Y el pasaje termina con el versículo 48, donde está incentivando a que busquemos esa perfección y esa plenitud que hay en Dios. Una idea muy parecida a experimentar una unidad total con Dios mediante su paz. Y a pesar, iglesia, de que nunca seremos perfectos en esta vida, debemos tratar de seguir el ejemplo de nuestro Señor, mostrando su misericordia, su bondad, mostrando misericordia, bondad y gracia a nuestros enemigos. Lo que significa es alcanzarlos con el amor de Dios a pesar de sus faltas cometidas contra otros o contra nosotros. Esa debe ser la actitud bíblica y cristiana. Ahora, ¿esto de qué nos habla? De perdonarnos mutuamente. Ya lo he mencionado, el perdón es un elemento importante de la reconciliación. Para la persona afectada, el perdón significa soltar. Cuando tú perdonas, tú estás soltando el resentimiento por el dolor que te han causado. El beneficio es para ti en ese sentido. Implica encontrar un alivio. Fíjate, ¿dónde vas a encontrar? Cuando tú perdonas, no es fácil. Pero cuando tú perdonas y sueltas ese resentimiento o ese dolor, fíjate, eso implica encontrar alivio en Cristo, quien lleva tu dolor, quien lleva nuestro dolor. Es decir, que cuando nosotros tenemos esa disposición de obedecer y amar y perdonar a quien nos ofendió, nosotros encontramos ese reposo y ese alivio en Jesús, quien curará nuestras heridas, quien sanará nuestros corazones. Y la Biblia nos llama muchas veces a perdonarnos mutuamente. Por ejemplo, Mateo 6:15, Mateo 18:21 al 22, Colosenses 3:13, habla sobre el perdón mutuo. Es algo constante en la Biblia. Y el perdón es una manifestación de la misericordia y la gracia de Dios a través de nosotros. Cuando Dios nos perdonó,
¿Qué sucedió? Él nos perdona y fue roto un ciclo de condenación. Es decir, a través de su perdón fue posible nuestra salvación eterna. De lo contrario no hubiera sido posible. De la misma forma, cuando perdonamos, fíjese lo que sucede, cuando perdonamos a quien nos ofendió, nos lastimó, estamos rompiendo un ciclo de amargura y condenación que nos podría perjudicar el resto de nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede cuando decidimos no perdonar? Se debilita el eslabón que une la misericordia de la gracia. Ahora, el perdón no es un acto natural. El perdón no es algo en lo cual tú debes sentirte motivado a hacerlo, te vas a sentir con ganas de hacerlo. La verdad, no. Es algo que es una responsabilidad cristiana hacerlo. Si yo te preguntara en este momento, ¿tú sientes que está bien pagar el recibo de luz? ¿Tienes ganas de pagar tu recibo de luz? No, pues nadie tenemos ganas de pagar el recibo de luz. Pero es una responsabilidad, es una obligación. Lo mismo es el perdón. Si yo les preguntara a algunos de ustedes, ¿tú sientes que está bien perdonar a quien te humilló? Pues obviamente la respuesta natural va a decir, no, pues no siento, ni tengo ganas, ni quiero. Entonces, cuando no perdonamos todo esto, se debilita el eslabón que une la misericordia de la gracia, lo cual imposibilita el que nosotros podamos perdonar. Por eso el perdón no es un acto natural. Al igual que la gracia, el perdón, fíjese, el perdón no es justo desde nuestro punto de vista humano, no es justo, no es lo mejor desde la perspectiva humana. Y efectivamente es algo difícil de practicar. Esa es la realidad. Pero la gracia y la misericordia son parte del carácter de Dios. Y somos llamados a ser como Él. Mostrando ¿qué? Gracia y misericordia. Por eso el texto que leí hace un momento que nos dice, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Oren por aquellos que los ultrajan, por aquellos que los persiguen. Y después viene la referencia hacia Dios. ¿Qué dice Jesús? Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Él muestra su misericordia, muestra su gracia, muestra su bondad hacia con todos. ¿Por qué? Porque hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esa gracia, esa misericordia es el llamado que tenemos tú y yo. Es a lo que somos llamados a hacer. Una de las frases del Padre Nuestro es la siguiente: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué estás mostrando? Gracia y misericordia sobre alguien que no lo merece. Estás mostrando gracia y misericordia sobre una situación que para ti es injusta. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que muchos de ustedes rezaron el Padre Nuestro. Ahora, esta frase, ¿cómo la leíamos? Sinceramente, el Padre Nuestro lo atropellábamos. Pero esta frase tiene una implicación muy profunda. O sea, no sabíamos ni lo que rezábamos. Padre Nuestro, perdona a los deudores. Y no entendíamos la implicación que había. No sabíamos qué era lo que Jesús demandaba. Pero Jesús nos pide que perdonemos en este mundo que es falto de gracia. Jesús te pide que tú perdones a esa persona que necesita misericordia y gracia. Porque el llamado para ti es ser como Jesús. Mostrar misericordia y gracia. Y la clave de la parábola que leíamos es que al no perdonarnos mutuamente, estamos sugiriendo que los demás no merecen el perdón de Dios. Esa es la sugerencia que hay. Entonces, el perdón rompe el ciclo de dolor y de culpa. Cuando nosotros perdonamos, es como se puede hacer posible la sanidad. Es cuando nos liberamos del resentimiento. ¿Y sabes qué otro beneficio hay? Que cuando tú perdonas,
existe una gran posibilidad de que también tu ofensor sea redarguido, que sea transformado, que vea en ti ese ejemplo de amor, de misericordia, de perdón. Entonces, el perdón, repito, no es un acto natural. ¿Por qué? Porque necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para ser capaces de perdonar a los demás. Yo lo he dicho esto ya un par de veces. Yo estoy trabajando en mi vida y con mi corazón cada día para que el día que yo muera, yo no muera teniendo resentimiento absoluto contra nadie. Yo no quiero morir y ni quiero perder lo que me queda de vida. No quiero desperdiciar mi vida ni mi tiempo odiando a una persona. O sea, eso es infelicidad, eso es hacerte la vida miserable tú mismo. Pero eso es en lo que muchos se ocupan. Desperdician su tiempo, desperdician sus fuerzas, su vida, odiando a una persona. A eso no somos llamados. Ahora, leyendo Filemón, el verso 17, vea lo que dice, y verso 18, Pablo continúa diciendo, dice, así que si me tienes por compañero, recuerdo que Pablo está escribiendo a Filemón, si me tienes por compañero, ¿qué está sucediendo aquí? Que Pablo ya está anticipando que Onésimo va a enfrentar a Filemón para pedir perdón y lograr esa reconciliación. Y Pablo le dice, si tú me tienes por compañero, es decir, si me consideras tu amigo y confiable, recíbelo como a mí mismo. Es decir, recibe a Onésimo, a quien te ofendió, recíbelo como si yo fuera, como si yo mismo fuera. Sé un buen anfitrión con él, no lo rechaces. Pero vea lo que dice el verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué tremendo lo que Pablo dice. Nosotros ¿qué diríamos? Y si en algo te dañó o te debe, hazlo pagar hasta que se muera. Eso es lo que diríamos nosotros carnalmente. Pero Pablo, vea la posición en la que se pone, yo lo pago. Todo lo que Él te haya quitado, todo lo que Él te deba, yo te lo voy a pagar, le dice. Yo estoy en la disposición. Si hay que pagarlo, yo lo hago, pero no lo rechaces. Que eso no sea una causa para que Él no sea restaurado. Pablo no negaba, y ponga atención a esto, no negaba la realidad del pecado de Onésimo y sus consecuencias, no las negaba. No se trataba solo de, bueno, Filemón, ya mira, ya no pienses en lo malo que te hizo, olvídalo. No, Filemón había sido agraviado por Onésimo. Y recordemos que él huyó, que tomó dinero o bienes costosos para financiar su ida. Y Pablo ve la necesidad ahora de restituir lo que Onésimo había robado. Pablo es consciente de que para Onésimo, y yo quiero que tome nota de esto, Pablo era consciente de que para Onésimo era imposible pagar todo lo que le robó a Filemón. O sea, no había manera, no había recursos. Por lo que sabemos, Onésimo no pudo encontrar trabajo en Roma. Y la epístola a los Colosenses sugiere que invertía todo su tiempo en servir a Pablo. O sea, estuvo al lado de Pablo ayudándolo en la cárcel, en prisión, era su ayudante. Y Pablo ve la necesidad de restituir lo perdido, pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo como a sí mismo, como si yo fuera. ¿Qué nos habla esta parte del pasaje? Miren, que la restitución es un componente esencial también del perdón. De manera que sería justo por parte de Filemón esperar recibir por parte de Onésimo. Sin embargo, también es correcto perdonar con misericordia. Escuche esto. Hay casos donde sí es necesario perdonar o pedir perdón y restituir el daño. Pero también puede ser una situación donde, y es correcto también, perdonar con misericordia y no esperar la restitución. Ya depende mucho de la situación y el contexto de una causa. Pero en este caso, Pablo quiere restituir a Filemón. Y perdonar la deuda de Onésimo sería una maravillosa también manifestación de amor y misericordia por parte de Filemón para testimonio de la iglesia y de los hermanos. Pablo por eso afirma lo siguiente: si en algo te dañó, si te sigue debiendo o te debe, ponlo a mi cuenta.
¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Mire, Pablo está ofreciéndose a asumir la deuda de Onésimo, el ofensor. Y Pablo despeja cualquier presión que pudiera recaer sobre Filemón para negarse a restaurarlo. Ahora sí que elimina toda posibilidad en la que él pudiera negarse, y Pablo se dispone de pagar la deuda de Onésimo, que esto no sea un estorbo, que esto no estropee ese fin que era la restauración. Pablo tenía como fin restaurar la relación con Filemón, y fíjense, y no le importaba a él perder lo que él tenía con tal de lograrlo. Pablo estaba dispuesto a sacrificarse con tal de lograr esa reconciliación. ¿Y esto de qué nos habla, iglesia? Esto nos habla, y es una ilustración maravillosa de lo que Cristo hizo por nosotros. Había una deuda impagable. El Padre nos rechazaba, obviamente, por nuestro pecado, por haberle robado, por haberlo ultrajado. ¿Y qué hizo Cristo en la posición de Pablo? Yo pago por él. Yo pago la deuda. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por él. Todos tenemos una deuda espiritual, dice la Biblia. La buena noticia es que Dios ha trazado un plan para perdonarnos y hacernos justos ante sus ojos. Ponga atención a esto. Él ha trazado un plan para perdonarnos y hacernos justos ante sus ojos. Colosenses 2, 3 al 14 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Alguna vez usted ha pedido fiado en la tienda? Bueno, a mí, yo nunca lo he hecho, pero me ha tocado ver que el de la tienda tiene su cuaderno y tiene una lista de nombres y la lista de las deudas y todo lo que le debe una persona. Entonces la persona va, que le abona 20 pesos y se lo marca: abono. Pero en comparación con lo que debe, 20 pesos no es nada, o un abono no significa nada. Y obviamente la persona va, consume y se le presenta inmediatamente su deuda, ¿no? Mira, te lo voy a anotar, pero esto es lo que me debes. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Imagínense un día que llegue la persona deudora y le diga el de la tienda: ¿sabes qué? En este momento, y rompe la hoja frente a sus ojos: quedas perdonado, no me debes nada. Eso precisamente fue lo que hizo Cristo, y es lo que Pablo está ilustrando aquí. Él nos ha perdonado todos los pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahí está la evidencia: tú debes, no has pagado, no puedes pagar, estás condenado eternamente. Pero ¿qué hizo Cristo? A pesar de que nos era contraria esa deuda, Él la quitó de en medio clavándola en la cruz del Calvario. Y mire, y Dios ha provisto un camino para saldar la deuda de nuestros pecados, que es la historia. Filemón nos lleva a esta conclusión, precisamente orientándonos a la obra de Cristo. En nuestro pasaje clave, Pablo usa una analogía del diario vivir para ilustrar el poder del perdón del Señor. Y en el primer siglo, fíjese, en el primer siglo, el contexto de este pasaje de Colosenses, en el primer siglo las obligaciones financieras se caracterizaban por ir acompañadas de un certificado de deuda, el cual en ocasiones, ese certificado era clavado en el marco de la puerta del deudor. Bueno, lo que hacen algunas tiendas hoy, ahí van y te embargan, eso mismo. Y esa acta era clavada en la puerta del deudor. Y una vez la deuda era saldada, esa acta se marcaba como anulada y se quitaba de esa puerta, se quitaba del ojo público, porque era algo que todos veían, que tú eras un deudor. Y eso era lo que sucedía. Y Pablo explica que en algún punto de nuestra vida todos hemos tenido el equivalente espiritual a ese certificado de deuda, como consecuencia de los pecados que hemos cometido, de nuestra necedad. Pero quienes han creído en Cristo
que dice: Dios les ha borrado esa deuda por completo y de manera permanente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, Él pagó por esa deuda. En ocasiones, algunas personas llegan a creer que pueden borrar sus faltas con solo comprometerse a comenzar de nuevo y solo querer tomar buenas decisiones. Pero en Colosenses 2, Pablo nos explica que la cruz es la manera en la que Dios saldó nuestra deuda espiritual, sin importar cuán buenos nosotros nos considerábamos. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede pagar esa deuda espiritual para con Dios, ninguno. Ahora, ¿qué motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a venir al mundo? Juan 3:16 lo afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, su amor es una razón por la que el Padre envió a un Salvador. Pero el segundo motivo, igual de importante, es el motivo de la justicia de Dios. Es decir, no solamente se trataba de liquidar una deuda, sino también de hacer justicia. Alguien debía pagar, y nuestros pecados nos hacen dignos de muerte, lo dice Ezequiel 18:20. Y como consecuencia de su naturaleza justa, Dios no puede borrar nuestro pecado simplemente. ¿Por qué? Porque también había que hacer justicia por nuestro pecado. No solamente romper la hoja de la deuda, sino también alguien debía pagar. Y es por eso que no solamente se planificó el pagar, sino que Cristo mismo se dispuso para pagar esa deuda y hacer justicia por nuestros pecados. Algunas personas dicen: bueno, y si realmente Jesús era Dios, ¿a poco Él no tenía ni la autoridad y el poder para simplemente decir: los perdono a todos y no es necesario que muera Cristo? Él es Dios y podría hacerlo, pero si Él hubiera procedido de esa manera, hubiera sido un Dios injusto. ¿Por qué? Porque no se hizo justicia contra el pecado. Es por eso que fue importante que Cristo muriera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con respecto a Onésimo? Recíbelo como a mí mismo. O sea, yo no quiero que te olvides de la deuda. No se trata solamente de perdonar, pero también de pagar. Y yo pago por su deuda. Es decir, yo hago justicia para que Él sea libre y para que Él pueda presentarse delante de ti inocente. Eso es maravilloso. Imagínense, si Filemón fuera de mal corazón, pues sí, Pablo me dijo que lo perdonara, pero ¿quién me va a pagar? ¿Verdad? ¿Quién me va a enmendar el daño hecho? Pablo dice: yo lo pago, yo hago justicia por el mal de él. Yo estoy dispuesto a pagar esa deuda. Entonces, esto fue lo mismo que hizo el Padre. Envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestra deuda, por nuestros pecados. Y vemos cómo Dios escogió reaccionar con amor y justicia. Envió a Jesucristo sin pecado y perfecto para llevar nuestro pecado y saldar por completo nuestra deuda espiritual. Eso habla Romanos 3:23 al 24, que afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuán maravilloso es Dios que nos haya dado el regalo de no ser hallados culpables ante sus ojos debido a su naturaleza. Y el Señor no puede pasar por alto el pecado. Aun cuando los santos del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por sus pecados, en obediencia a la ley de Dios, su perdón estaba basado en la muerte futura del Mesías prometido. Y Cristo afirmó que la cruz fue el único camino para que los hombres pudieran realmente ser perdonados. ¿A través de qué? A través de la justicia también. Hay quienes tratan de minimizar la necesidad de la crucifixión, como se lo mencioné. Creen que existen otras, o que creen que hubiera o existen otras maneras en las que podríamos llegar a ser hechos justos ante los ojos de Dios. Sin embargo, después de que Jesús oró en el huerto del Getsemaní, de manera clara Él afirmó que la cruz era la voluntad inevitable del Padre para su vida. ¿Por qué?
No porque el padre quisiera castigar al hijo o porque el padre odiara al hijo, sino porque el hijo era la respuesta para hacer justicia por los pecados de todos los hombres. Y en el camino a Emaús, Jesús le preguntó a dos de sus discípulos preguntando, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? O sea, ¿por qué fue necesario que Cristo padeciera? Porque alguien tenía que hacer justicia. Alguien tenía que pagar esa deuda. Y es a lo que Pablo está refiriéndose. Yo pago. Yo no quiero que esa deuda que Onésimo tiene contigo sea una causa que pueda estropear esa reconciliación. Quiero eliminar su deuda. Yo lo pago si es necesario. Lo que él te debe, yo lo pago. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Esto mismo fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y a pesar de que no deseaba sufrir la tortura de la crucifixión, Jesús entregó su vida con la mejor disposición. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. Entonces vemos cómo la Biblia nos enseña que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz para librarnos de la condenación. Cuando tú perdonas, escucha esto, cuando tú perdonas a quien te ofendió, tú estás tomando tu propia cruz. Estás tomando la cruz, negándote a ti mismo, y de esa manera tú le sigues y le sirves. Eso es tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y muchas veces hemos visto este versículo, lo hemos leído. Toma tu cruz, ¿verdad? Día a día, síguele, pero a lo mejor nunca lo pensamos en la implicación del perdón. Pero cuando tú perdonas es lo que tú estás haciendo, tomando tu cruz cada día. Cada día. No tomas la cruz para un año, tomas tu cruz cada día, día a día. Porque hoy te ofendieron y posiblemente mañana te van a menospreciar, y posiblemente en una semana alguien te va a rechazar, y posiblemente en un mes alguien te va a robar. Y día a día tienes que tomar tu cruz y seguirle, negándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque amas a Jesús. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál fue el precio que pagó el Hijo de Dios por llevar nuestros pecados? Piénsalo un momento. ¿Cuál fue el precio que Él pagó por llevar nuestros pecados? Número uno, el dolor físico. La crucifixión era una manera horrible de morir, era vergonzosa. Consistía en una muerte lenta por asfixia y con la espalda lacerada por los latigazos, las manos y los pies perforados con grandes clavos. Jesús tuvo que esforzarse aún estando en la cruz para poder respirar hasta no cumplir su misión. El otro precio que pagó Jesús por llevar nuestros pecados fue precisamente la carga de nuestro propio pecado. El Padre puso la iniquidad de toda la humanidad, pasada, presente y futura, sobre Jesús durante la crucifixión. Es decir, que toda la ira de Dios contra el pecado fue sobre el cuerpo de Cristo. Es por eso que en algún momento Jesús ora: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no había una expresión de amor en ese momento, había una expresión de la ira de Dios contra el cuerpo de Cristo. Imagínense la carga emocional, psicológica, espiritual que debe haber sentido mientras llevaba la culpa espiritual de toda la humanidad. Es lo que está relatando aquí. Ahora, ¿qué otra cosa sufrió Jesús? El sufrimiento del abandono. El sufrimiento del abandono. Eso es terrible. Es una de las cosas que más nos perturban a nosotros, el sentirnos abandonados, sentirnos solos, traicionados. Sus discípulos no se quedaron despiertos para orar en el huerto del Getsemaní, dice la Biblia. Luego, una vez que fue arrestado, ¿cuántos permanecieron a su lado? Ninguno. Todos se dispersaron. Mucho más importante aún, Jesús sufrió por primera vez, escuche, por primera vez el estar separado de su Padre Celestial, ahí en la cruz. El perfecto compañerismo que siempre habían tenido Padre e Hijo se vio perturbado, y dice Mateo 27:46 que Jesús se sintió desamparado.
La crucifixión fue un largo calvario, pero finalmente Jesús dijo: consumado es. Y en tus manos, y él oraba, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las oraciones de Jesús en la cruz. Pero ¿qué cargó Jesús con nuestro pecado? El peso de la ira de Dios. En los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis se describe cómo el juicio de Dios se derrama sobre toda la tierra. La experiencia de sentir la ira del Padre sobre la humanidad debió haber sido muy dolorosa para Jesús estando en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hizo Él? Pagó por nuestra deuda. Él cargó con todo esto para que tú fueras presentado inocente delante de Dios, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados por el Padre. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Yo pago por esa deuda. Yo me sacrifico con tal de que Onésimo sea presentado ante ti limpio, que no lo rechaces. Y el versículo 19 de Filemón continúa diciendo, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Dice: yo lo pagaré. Y ahí lo remarca: yo lo pagaré. Y luego hay un paréntesis. Dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, esto del paréntesis sonaría como un reproche. Así en nuestra cultura sería como que, pues sí, te lo pago, pero también te he hecho muchos favores, ¿no? Pero también me debes. No debe ser tomado en el contexto de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque la intención de Pablo es cargar a su cuenta toda la deuda de Onésimo. Y luego, vea, sucede aquí algo importante, y luego cancelarla mediante la deuda misma que Filemón tenía con él, la cual, fíjese, la deuda de Filemón hacia Pablo era mayor que lo que Onésimo podría deberle a Filemón. ¿Por qué? Porque Onésimo le adeudaba a Filemón algo temporal, dinero, recursos, mientras que Filemón tenía para con Pablo una deuda mayor. ¿Cuál era esa deuda? La deuda espiritual, una deuda eterna. Es por eso que Pablo menciona esas palabras. Cuando alguien nos ofende e incurre en una deuda con nosotros, debemos recordar que también tenemos deudas con otras personas. Así como hay deudores hacia con nosotros, también nosotros tenemos deudas para con otros. Y todos hemos recibido favores espirituales de otras personas que jamás podríamos pagar. Jamás. ¿Recuerdas quién fue la persona que te habló del Evangelio? ¿Tienes presente a la persona que te enseñó, que te discipuló, que te dedicó tiempo para instruirte en los caminos de Dios y te trajo a la fe cristiana? ¿Recuerdas a esa persona? O sea, ¿cómo podrías tú pagarle todo lo que ella hizo por ti? ¿Cómo podrías pagarle? No hay forma de pagar esa deuda espiritual. Ahora, todos hemos recibido favores espirituales de otras personas, favores que no podemos pagar con un billete de 500 pesos o una moneda de 10 pesos. Y por lo tanto, fíjate, en esas deudas espirituales, todos estaremos en deuda con ellas toda la vida. Es lo que Pablo está diciendo, Filemón. De una u otra manera, tú estás en deuda conmigo para siempre. Porque mientras Onésimo tiene una deuda material contigo, tú tienes conmigo una deuda espiritual, una deuda eterna. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, todos tenemos deudas con los demás. Por ejemplo, tenemos deuda con la iglesia por sus oraciones. ¿Cómo le pagas a un hermano que esté orando por ti en momentos difíciles? ¿Cómo le pagas? No hay forma de pagar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Tengo una deuda con la iglesia por sus oraciones. ¿Cuántos de ustedes están en deuda con muchos amigos que les han servido de muchas maneras para bien, hablando espiritualmente? En lo personal, yo estoy en deuda con mis pastores que me han enseñado durante muchos años. ¿Y hay manera de pagarles todo lo que ellos han hecho? No hay forma. Y es una deuda eterna, una deuda que nunca podré pagar.
estoy en deuda con otros amigos que me han aconsejado, por ejemplo, oportunamente. Y todos tenemos deudas con alguien, hablando espiritualmente, todos, tan grandes y con tantas personas que en comparación, fíjate, en comparación con lo que otros nos deben, no es nada, no es nada. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos deudores a muchas personas. Estoy en deuda con quien me compartió de Cristo, con quien me enseñó a obedecer a Dios. Estoy en deuda con mi esposa, por ejemplo, yo como hombre, por su amistad, por su amor incondicional, por su fidelidad. Y así sucesivamente podríamos hablar de esas personas que han sido significativas con nosotros y no hay manera de pagar todo lo que han hecho. No hay manera de pagar todo lo que han dado. No hay manera de pagar por sus oraciones, por su compromiso con Dios, por nosotros. Y es a lo que Pablo está refiriéndose aquí. Es lo que Pablo está diciendo. Dice el versículo 20, dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, le dice Pablo a Filemón. Conforta mi corazón en el Señor. Al perdonar a Onésimo, Filemón brindaría algún provecho a Pablo en el Señor al manifestarle gozo por su ejemplo de obediencia y amor a la iglesia. Cuando una persona dentro de una congregación no tiene la disposición de perdonar o se niega a mostrar misericordia, según el contexto de lo que Pablo está hablando, habla de alguien que no ama a la iglesia, alguien que no le importa la armonía de la iglesia, que no le importa preservar la paz en la iglesia. Describe una persona así. Por eso Pablo dice esas palabras: tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿De qué manera sería confortado el corazón de Pablo? A través del testimonio y el buen ejemplo de Filemón al perdonar a Onésimo y restaurarlo para que fuera un buen ejemplo a toda la iglesia. Pablo cita este mismo sentir a los filipenses, en Filipenses 2:2, donde dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Después dice el verso 3: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino ¿cuál? Sino el de los demás. En la versión traducción viviente este texto se lee así: entonces, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y después del versículo 5:8 de Filipenses 2 continúa diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el llamado de Pablo? Debemos evitar el alto concepto de nosotros mismos. Debemos siempre recordar quiénes somos. Somos deudores a Dios, somos pecadores. Antes de la salvación es lo que nos representaba. Estábamos perdidos en nuestros pecados y sin esperanza. Cuando yo me niego a perdonar a mi ofensor, yo me estoy poniendo en una posición superior a él. Lo estoy estimando como algo menos que yo. Y Pablo está exhortando y diciendo: ninguno se considere mejor que los demás. No lo hagas. No te ocupes solo de tus propios intereses. ¿Qué significa esto? No te estés victimizando.
Ve más allá de tu propio dolor. La vida no se centraliza solamente en tu dolor y en lo que te hicieron y en cómo te trataron. Hay cosas más importantes que eso. El bienestar de los demás, la salvación de los demás. Por eso debemos evitar ese alto concepto de nosotros mismos. Debemos recordar quiénes somos. Somos pecadores y antes de la salvación estábamos perdidos. ¿Y qué hizo Cristo? Nos salvó, nos perdonó, mostró misericordia, mostró su gracia. Y cuando yo no quiero perdonar a mi ofensor, yo me estoy estimando como alguien mejor que él. Me estoy elevando a un grado de perfección en comparación con él. Y una persona con esa actitud, según lo que leímos aquí, una persona con esa actitud no es humilde. Y Dios quiere que tengamos humildad. Entonces, si queremos saber lo que significa tener la humildad, solo tenemos que mirar la vida de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de lo que significa tener humildad. Isaías 53, capítulo 5 al 7 nos dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién pagó esa deuda? Por él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál fue el costo para él en perdonarnos? Lo dice aquí el texto. Fue angustiado, fue afligido, ante la injusticia no abrió su boca, no cuestionó, no objetó. Como cordero fue llevado al matadero, habla de la docilidad que él tenía. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este capítulo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra el sacrificio de Jesús. Jesús es Dios y Él tenía todo el poder en la cruz. Él tenía la capacidad de destruir a sus ofensores, si Él hubiera querido. Él tenía todo el poder para destruir a sus enemigos. Pero fíjese, en vez de actuar de esa manera, en vez de la soberbia, o en vez del orgullo, o en vez del sentido de venganza, ¿qué hizo Jesús? Él se humilló a sí mismo, sufrió en la cruz y murió por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Él demostró su humildad. ¿Y por qué padeció todo esto? Para hacer posible el perdonarnos. Cuando nosotros perdonamos, obviamente habrá un sufrimiento, no será fácil, pero demostramos humildad. Cuando pensamos en lo que Jesús hizo en la cruz, vemos un ejemplo perfecto de humildad. Escuche, Jesús no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en nosotros y en la necesidad que teníamos nosotros de ser perdonados. Eso es lo que el Espíritu Santo mueve en tu corazón ante tus ofensores. Tú comienzas a verlos con compasión, ya no con odio, no con deseos de vengarte, sino los miras compasivamente. ¿Por qué? ¿Por qué los miras así? Porque sabes que ellos están sembrando un daño, un perjuicio para sí mismos, por el daño que están haciendo o por lo que están fraguando. Y Jesús estaba pensando en nuestros pecados. Escucha esto, estaba pensando en nuestros pecados, no en el mal que él estaba padeciendo. Estaba pensando en los pecados de sus ofensores, que era lo que lo estaba moviendo a la obediencia a Dios, para que pueda consumarse ese sacrificio y de esta forma obtener su perdón. Y él tenía tanto amor por nosotros, que a pesar de que lo ofendimos una y otra vez, él decidió y él estuvo dispuesto a continuar con el plan de ir a la cruz del Calvario. Él se humilló y murió. Eso es humildad. Es lo que nos enseña Mateo 26, 36 al 39, donde vemos este ejemplo de humildad.
donde nos dice que Jesús oró oró 2 veces lo mismo, que si es posible, él oraba, si es posible que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está Jesús demostrando humildad. Él demostró que la humildad no es lo que yo quiero, no es lo que yo considero que es justo o injusto, sino se trata de lo que Dios quiere. Y muchas veces estamos llenos de orgullo y no estamos dispuestos de hacer nada, menos lo único que estamos dispuestos a hacer es lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. Y que cuando estamos ofendidos o cuando fuimos lastimados, lo único que queremos y deseamos es que la persona que nos lastimó pague de la manera como nos ofendió. Y ahí se mueven muchos sentimientos amargos. Demostrar humildad no es decir, es justo que sea castigado por lo que hizo, es justo que si me ofendió que muera. Eso no habla de humildad. Cuando nos sentimos agraviados es cuando buscamos justicia. Buscamos justicia. Y es cuando decimos, es justo que él padezca lo que yo padecí. Y ahí aplicamos el ojo por diente, el ojo por ojo y diente por diente. Es una frase que expresa el principio de la ley de Talión, que también es conocida como la justicia retributiva. ¿Qué significa? Que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Y así nos movemos, bajo ese mismo esquema, ojo por ojo y diente por diente. Pero era algo que así lo expresaba la ley antes de la gracia. Por ejemplo, Éxodo 21, 23 al 25 dice: pero si le causan otro daño, entonces dice, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Eso era lo que establecía la ley del talión o la tradición del pueblo. Pero Jesús, él puso el parámetro de la gracia ahora ante la ley. Y Jesús dijo en Mateo 5, 38 al 42: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Verso 39. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ten la disposición de poner la otra mejilla. ¿Esto de qué habla? De humildad. Esto es tomar tu cruz cada día y seguirle. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Qué lugar ocupa la justicia en este principio del perdón? Vamos a verlo. Romanos 12, 17 al 21 nos da una interpretación clara. Romanos 12, 17 al 21 nos dice: nunca, y léelo conmigo, iglesia, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca. Compórtense, dice la versión traducción viviente, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Qué era lo que Pablo deseaba ver en Filemón? Esto, que no devolviera mal por mal, sino que hiciera un bien frente a un mal, que se comportara de tal manera que la iglesia pudiera ver que él era un hombre honrado, que era un hombre con amor y que era perdonador y misericordioso. El verso 18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, dice, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Al leer este pasaje podemos entender algo importante. Cuando yo perdono a los demás, cuando yo perdono a quien me trató mal,
yo estoy confiando en que Dios es mejor juez que yo. Perdonando es como yo me deshago de mi propio derecho a vengarme y dejo todos los problemas de justicia en las manos de Dios. ¿Qué es lo que yo hago cuando perdono? Pongo a mis ofensores, a mis enemigos, a la disposición de Dios. Porque finalmente Él es el juez justo. ¿Y qué hago con mi vida? Vivirla. Disfrutar el tiempo que el Señor me permite. No ocuparme en cuándo les va a llegar la desgracia a los que me ofendieron. No voy a desperdiciar mi vida amargándome o esperando el momento en que les caiga una desgracia a quienes me hirieron. Eso no es vivir. Una vez que tú perdonas, tú te deshaces, repito esto, te deshaces de tu propio derecho a vengarte. Y dejas todos tus problemas, todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todo tu dolor en manos de la justicia divina. Eso es lo que haces. ¿Estás cansado? Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados. ¿Te sientes desgastado? Vengan a mí y yo les haré descansar. Yo les daré reposo. Y es importante recordar que al perdonar no se está dispensando un acto malo. Aunque la falta del ofensor no desaparece cuando perdono. ¿Qué significa esto? Es decir, que yo al perdonar no significa que él va a ser ya bueno, o no significa que él ya no va a hacer lo que hizo. Eso no cambia el carácter de la persona. ¿A quién libera el perdón? Me libera a mí. Y Dios se hace cargo de él, porque Él es el Dios justo, porque Él es el que sabe qué hacer y cómo hacerlo y cómo trabajar en el corazón de una persona ofensiva. Él sabe. ¿Y qué me corresponde a mí? Reposar en el Señor, limpiar mi corazón de toda amargura, de todo resentimiento y disfrutar la vida que Dios me permite tener. Eso es lo que hago, eso es lo que debemos hacer. No estarnos ocupando y preocupándonos por lo que nos hicieron o centralizando nuestra vida en ese dolor o en esa herida o en ese rechazo. No, eso no es vivir y eso no es la voluntad de Dios. Pónganse a pensar, imaginen a Cristo en el trono junto al Padre, sintiéndose resentido porque el Padre lo abandonó en la cruz. O Jesús reprochando a los hombres que lo abandonaron, reprochándole a Pedro y a los discípulos que se dispersaron cuando más los necesitaba. Imagínense a un Jesús así. Pero es lo que nosotros hacemos. Hay un plan y un propósito de Dios maravilloso para nosotros. ¿Y en qué estamos ocupados? ¿En qué estamos distraídos? En las heridas que nos hacen o en el rechazo que recibimos de otros. Dice, termino con Filemón 15, el versículo 21, al 25 termino, dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Note cómo Pablo confiaba en Filemón. Te he escrito, dice, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, es decir, que podré irte a visitar. Verso 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saludan Marcos, Aristarco, Demas. ¿Y recuerda qué sucedió con Demas? Aquí lo está considerando alguien cercano. Pero llegó un momento en que Demas endureció también su corazón contra muchas cosas, por muchas cosas, y abandonó a Pablo en un momento importante en su vida, pero aquí lo está reconociendo como alguien confiable. Demas y Lucas, mis colaboradores. Verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y así termina este libro. Amén. De acuerdo a la Biblia, todos hemos pecado, iglesia. Y como resultado de ese pecado todos merecíamos la muerte.
Considerando eso, cada día, mire, cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, que se escuche eso, si Dios nos diera lo que merecemos, ¿dónde estaríamos ahorita? Piénselo, ¿dónde estaríamos ahorita? Si Él nos diera lo que merecen nuestros pecados, si Él nos diera en este momento lo que merece nuestra desobediencia, lo que merece nuestra deslealtad, ¿dónde estaríamos todos nosotros? Estaríamos todos igualmente condenados por la eternidad. En el Salmo 51, verso 1 al 2, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está haciendo una súplica a Dios por misericordia. ¿Qué significa esto? Mira, esa súplica a Dios por misericordia es pedirle que Él detenga el juicio que merecemos, y en vez de ello nos conceda el perdón, que de alguna manera es algo que no podremos ganarnos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Y Dios en su misericordia, que no recibimos lo que merecemos. Y no solamente Dios nos abundó en misericordia, sino también en gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia se define como recibir, escuche, recibir lo que no merecíamos. Aquí hay un juego de palabras. Misericordia es no recibir lo que merecemos. En este caso es muerte. Y la gracia es recibir lo que no merecíamos, que esto es vida eterna. Eso no lo merecíamos. Entonces, misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. La misericordia es la liberación del juicio, y la gracia es la bondad que se extiende. La gracia es la bondad que se extiende hacia quienes no la merecen. Y como hijos de Dios, ¿a qué somos llamados? A mostrar misericordia y gracia también hacia los demás. Tu ofensor obviamente no merece el perdón, pero tú actúas con misericordia. Tu ofensor, ¿qué merece? Tu odio, hablando en el sentido natural, tu rechazo, tu repugnación. Eso es lo que merece el ofensor. Pero cuando tú tienes misericordia, tu ofensor no recibe lo que merece de parte tuya. Y la gracia es que Él recibe más de lo que Él merecía. Y al perdonarlo, tú que le otorgas gracia, ¿qué haces? Él te maldice, tú lo bendices. A eso nos lleva este principio de la misericordia y la gracia acerca del perdón. Esto es lo mismo que estaba sucediendo con Filemón. Pablo le dice: sé misericordioso con él. Pero también, por eso Pablo escribe: pero también yo sé, le dice, yo sé que harás aún más de lo que yo te digo. Irás más allá, es decir, que Onésimo recibirá lo que no merece, un trato mejor, ahora como un hermano en la fe. Lo tratarás de la mejor manera, es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Y es así como debemos nosotros también vivir la vida cristiana, en abundante misericordia y en gracia hacia quienes nos han ofendido, hacia quienes de una u otra manera se han ganado a lo mejor el derecho a ser odiados, pero no los vamos a odiar, no los vamos a maldecir, y no vamos a vivir amargados, ni resentidos, ni odiándolos todo el resto de nuestra vida. No lo vamos a hacer. Es ahí donde el perdón nos libera.
Y es ahí donde muchos necesitan dar ese paso en decir: yo voy a perdonar y voy a mostrar misericordia y voy a mostrar también esa gracia. Lo mismo que Dios tuvo para conmigo, yo también lo voy a manifestar hacia los demás. Iglesia, eso es lo que somos llamados. Esto es el propósito que debemos cumplir cada día y todos los días. Antes que pensar en un buen ministerio, antes que pensar en tener una iglesia más grande, antes que pensar en alguna otra cosa, lo más importante es esto: cómo es nuestra relación con Dios y cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Estamos viviendo y amando y perdonando de la manera como Cristo quiere? Póngase de pie y ore conmigo. Señor, te damos gracias. Ha sido un ciclo de enseñanzas, ha sido un ciclo de instrucciones, de verdades, que nos han confrontado sobre un aspecto a veces incómodo, que tiene que ver con el amor y el perdón. A veces lo más fácil para nosotros es hacer una oración y exigir justicia y demandarte que tú castigues a quienes nos hacen mal. Pero el llamado que tú nos haces va más allá de simplemente querer apelar a un juicio inmediato, a un castigo, una condenación contra quienes hacen lo malo. Tú no lo has hecho con nosotros. Has sido paciente, misericordioso, bondadoso, y has mostrado tu gracia también. Y esa misma misericordia y esa gracia que hemos recibido de ti es lo que también queremos manifestar a otros. Enséñanos a vivir de la manera como tú quieres que vivamos, a hacer lo que quieres que seamos. Perdonamos porque queremos liberarnos de esa amargura, queremos liberarnos de esa carga que lo único que hará es obstruir nuestra verdadera felicidad. Queremos ser libres, Señor, libres de toda condenación. Y eso se obtiene a través del perdón hacia quienes nos dan motivos de odiar. Queremos ser libres, libres en tu amor, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de errores, multitud de faltas. Y si tú has cubierto una multitud de nuestros propios errores y faltas, somos llamados también a ser misericordiosos con los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.